El redil de las ovejas. Buenos días, mujeres formadas por Dios. Hace unos días estuvimos hablando acerca de Jesús y leíamos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16, el momento en que Jesús se nos revela como el único camino, la verdad y la vida. El día de hoy iniciaremos la lectura en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 1 al 5. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. ¿Qué es un redil? Es un lugar cerrado donde se guarda el ganado menor durante la noche. También son conocidos como aprisco. Eran cercados con un vallado de estacas y redes, o de trozos de barrera armados con listones. Siendo el pastoreo una de las labores más comunes durante siglos en Israel, era esta una profesión bastante conocida por todos. Había numerosos rediles fijos, rodeados con muros de piedra, a los que se entraba por una puerta, tal como dice en Juan capítulo 10, verso 1. Comúnmente se protegía la parte alta del muro con ramas de arbustos espinosos. Los rebaños solían descansar al interior del redil o aprisco, al aire libre. Había algunas construcciones diseñadas para proteger al rebaño del frío de la noche, bajo el cuidado de un pastor subalterno que guardaba la entrada. La mañana siguiente regresaba el pastor al aprisco y el portero, quien ya le conocía, le abría la puerta. Cada pastor llamaba a sus ovejas, que reconocían su voz y le seguían. Veamos entonces cómo Jesús escoge esta labor tan común en Israel, como lo es el pastoreo de ovejas, para describir su relación con su pueblo. Aún en el Antiguo Testamento, Dios mismo mencionó en varias ocasiones esta misma representación del pastor y las ovejas. Por ejemplo, leamos en Jeremías capítulo 10, versículo 21. Porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová, por tanto no prosperaron y todo su ganado se esparció. Esto lo decía el Señor porque los líderes de la nación, considerados pastores del pueblo, aún por los profetas, fueron denunciados como falsos pastores por no cuidar bien a las ovejas de su pueblo. Es entonces cuando en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 1 al 5, Jesús mismo habla acerca de esta parábola, dejándose ver como la puerta por la cual pueden entrar las ovejas. Capítulo 10, versículo 1 de Juan, dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte,
ese es ladrón y salteador. Desde el Antiguo Testamento podemos ver cómo los líderes de la nación, los mismos dirigentes religiosos de Israel, habían fracasado para pastorear al pueblo. Este fracaso de los hombres hizo que Dios mismo interviniera en persona a través de su Hijo Jesús para salvación de sus ovejas. Y es aquí cuando aparece Jesús presentándose como la única puerta. Leámoslo en Juan capítulo 10, verso 7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. En el Evangelio de Juan capítulo 3:15 dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mujer, Jesús es la puerta al Padre, a la vida eterna. No hay otra forma, no hay otra persona, ni otro nombre en el cual o por medio del cual haya salvación. La palabra de Dios desde el inicio hasta el final enfatiza en todo tiempo acerca de Jesús como nuestro Salvador. Leamos en el libro de Romanos capítulo 10, verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Mujer, busca a Jesús. Pídele que te revele cada día más y más acerca de su inmenso poder, de su insondable amor. Dile que quieres tomar su mano y ser parte de su redil, entrar por la puerta, porque entiendes ahora que solo Él es la puerta al Padre. El día de mañana, Dios mediante, continuaremos con la segunda parte de esta poderosa verdad. Mujer, si deseas leer nuestras reflexiones diarias, puedes encontrarlas en Facebook. Entra por la página Mujeres Formadas por Dios. Lee y comparte. Mujer, que Dios te bendiga.